la oportunidad que Él nos da en su misericordia. Esta mañana vamos a leer palabras del Señor en el libro de Éxodo. Vamos a leer Éxodo capítulo 15 a partir del versículo 22. Éxodo 15, 22. Vamos a disertar la palabra del Señor tomando como base bíblica Éxodo 15, 22. ¿Lo tienen? Leemos la palabra del Señor bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. E hizo Moisés que partiese Israel del mar rojo, y salieron al desierto de Shur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu palabra va a ser expuesta en esta mañana, Señor. Padre de la gloria, cada uno de nosotros necesitamos, Señor, que tú nos hables, Señor, a través de tu santa palabra, porque son ellas. Es tu palabra, Señor, el fundamento de nuestra fe, Señor, es ella, Señor, aleluya, la que necesitamos, Padre, para recibir dirección, para recibir lo que necesitamos, Padre de la gloria. Recibe gloria, recibe honra, recibe alabanza, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Y en esta mañana, pues, vamos a hablar sobre el triunfo, sobre las dificultades, bajo el título de lo amargo a lo dulce. De lo amargo a lo dulce. Y ciertamente en una oportunidad expresó el salmista David: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Alabado sea Dios para siempre. Muchas son las aflicciones. No habla de poca cantidad, no habla de escasa cantidad, habla de muchas. Y el mismo Jesús dijo, expresó que en el mundo tendríamos aflicciones, hablando en plural, hablando de cantidad, hablando de muchas cosas. Bendito el Señor para siempre. Y resulta ser pues que nosotros, gloria al Señor para siempre, no nos agrada escuchar la palabra aflicción. Nosotros siempre escuchamos: oye, la noche está negra. Y la noche, cuando decimos la noche está negra, pareciera que estuviéramos redundando. Y es una manera de decir: oye, la cosa está dura, la cosa está apretada, estamos muy cernidos, estamos muy angostos, gloria al Señor. Y ciertamente la situación que uno describe en un momento de dificultad siempre es dura. Siempre un momento de dificultad hace que las lágrimas rueden por la mejilla. Muchas veces la dificultad, aleluya, aprieta en el corazón, aprieta en el alma, y entonces las personas, aleluya, muchas, por no saber cómo canalizar la aflicción, como no saber cómo canalizar la situación, entonces se dejan abrazar por la depresión, y la enemiga
número uno de un creyente, aleluya, como lo es la depresión, entonces a veces lo sofoca de tal manera que termina quitándole el aliento. Y al nombre de Cristo, hermano, alabado sea el Señor para siempre. Observamos entonces, aleluya, que el pueblo que había pasado 430 años aproximadamente esclavo en Egipto, por la mano milagrosa de Dios, aleluya, recibió lo que tanto anhelaba. Un pueblo, aleluya, que había recibido promesas innumerables de parte de Dios. Un pueblo que había recibido de parte de Dios una bendición gloriosa que de la nada lo hizo. Aleluya. El pueblo, cuando sentía pues que ya no podía más, dice la Biblia, especifica que clamó a Dios, y debido a ese clamor, Dios llama a alguien, aleluya, a Moisés. Y entonces esto nos va dando a nosotros como una luz al final del túnel, aleluya, que es que cuando alguien que está bajo un azote, bajo una aflicción fuerte, cuando está bajo una angustia que como que ya no puede más, como que se le va a reventar el corazón en pedazos, entonces, aleluya, con ese corazón vuelto pedazos, aleluya, sale el clamor más profundo, sale el clamor, aleluya, que se convierte, aleluya, en aquel clamor que Dios en efecto va a escuchar. Porque una persona que está angustiada, cuando sabe que no tiene más recursos y acude entonces al Señor, aleluya, entonces lo va a hacer de corazón. Y dice la Biblia que me hallaréis porque de corazón me buscaréis. Y es su nombre, hermano. Un corazón, aleluya, afligido, un corazón apretado, aleluya, un corazón, aleluya, que está experimentando lo amargo. Bendito sea el Señor para siempre. El pueblo sale entonces con mano poderosa. Dios envía todas las plagas sobre los dioses de Egipto, porque cada plaga estaba dirigida a un dios de Egipto, dando a entender que el único Dios verdadero sobre el cielo y sobre la tierra era Jehová, y a su nombre sea gloria. Dios entonces, al mandar cada plaga, estaba haciendo que los dioses de Egipto se arrodillaran delante del único Dios poderoso. Aleluya. Entonces, cuando Dios extermina a los dioses de Egipto a través de las distintas plagas, viene el momento entonces en que Dios le dice: ahora se saldrán. Porque es que cuando Dios da una promesa, pueden pasar los años, pero Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y lo que prometió, aleluya, entonces lo estaba cumpliendo. El pueblo vio pues el gran milagro que Dios haría en el Mar Rojo, y ellos pues vieron cómo la mano de Dios, aleluya, se movió a su favor. Porque es que cuando la mano de Dios se mueve a favor del hombre, no hay absolutamente nada que sea impedimento para que Dios ejecute, aleluya, su bendición, para que Dios traiga su bendición a sus vidas, aleluya. Entonces, para Dios no era, aleluya, absolutamente un obstáculo el Mar Rojo. De hecho, Dios quiso propiciar el momento. Dios, aleluya, para que las maravillas se multiplicasen, hizo que el pueblo se retrocediera un poco, y hizo que el corazón del faraón, que ya estaba endurecido por el pecado, que ya estaba endurecido por su obstinación, entonces, aleluya, Dios permitió que el pueblo que lo tenía esclavizado lo persiguiese. Y Dios propició el momento, porque es que a Dios no lo sorprende nada. Aleluya, a Dios no lo sorprende nada. Y como Él es el Dios de la naturaleza, aquello que representaba algo imposible para el pueblo, aquello que representaba algo que no podían ellos humanamente atravesar, Dios ya tenía el control sobre ello. Aleluya. Y que cuando usted y yo hemos perdido la esperanza,
aunque usted y yo hayamos perdido, aleluya, la esperanza aún de vivir, pero en nuestras vidas ya ha sido dada una promesa. Entonces no podemos morir sin que esa promesa de Dios se cumpla. Alabado sea Dios. El pueblo tenía que seguir multiplicándose, porque del pueblo nacería el que sería el libertador de la humanidad. Y a su nombre, hermano. No podía el pueblo morir, aleluya. No podía el pueblo extinguirse allí, porque la promesa de Dios tenía que cumplirse. Pero Dios propició el momento, ¿para qué? Para que el pueblo viera cómo Dios haría el milagro. Y entonces viene pues, aleluya, Moisés, que ya había recibido instrucciones de parte de Dios, y viene y Dios le dice: ¿para qué clamas a mí? Lo que yo te he dado, la autoridad que yo te he dado, solo úsala. Una vez que Moisés accede a hacer la voluntad de Dios, a estirar, a extender la vara, a extender la autoridad que ya le había sido dada de parte de Dios, Dios hace el milagro. Aleluya. Y lo que era imposible, lo que representaba la muerte inminente, porque si no lo mataba Faraón con su ejército, se iban a ahogar. Alabados a Dios para siempre. Y en ese panorama tan horrible, tan oscuro, entonces vino, aleluya, el poder de Dios y abrió el mar rojo, y el pueblo, aleluya, pasa en seco, y los enemigos entonces reciben el juicio y el estrago de Dios. A su nombre, hermano. Gloria. Gloria al Señor para siempre. Entonces el pueblo vio cómo la mano de Dios se movió, se alegraron, festejaron, porque ellos, aleluya, nunca habían visto tal cosa. Pero llega el momento, aleluya, en que después de esa maravilla, Dios también iba a propiciar otro momento, aleluya, porque Él necesitaba transformar el corazón. Él necesitaba sacar del corazón del pueblo, aleluya, todas aquellas prácticas que habían, digamos, se habían arraigado en el corazón de ellos durante tantos años, de generación en generación. Y por lo tanto Dios tenía que establecer en el pueblo, aleluya, algo que hiciera que ellos se despojaran. Ahora, dice la Biblia que Moisés hizo que el pueblo de Dios partiese del mar rojo y se salieron al desierto de Shur. El desierto de Shur entonces es el primer desierto por el que atraviesa el pueblo de Israel. Es el primer desierto, aleluya, el primer desierto que atraviesan los israelitas al salir de Egipto. Y Shur significa muro, pared, cercado. Alabados a Dios para siempre. Muro, pared, cercado. Cuando hablamos de un muro, estamos hablando como de una separación. Aleluya, simbólicamente ellos estaban ya separando de Egipto. Ellos ya estaban separándose del mundo. Ya ellos estaban separándose de la esclavitud. Ya ellos se estaban separando del paganismo. Entonces, cuando nosotros llegamos al Señor, lo primero que Él va a hacer, aleluya, es separarnos del mundo. Amén. Alabados a Dios para siempre. Una pared. Ellos no iban a retroceder. ¿Por qué? Porque había un muro, un cerco de parte de Dios, porque ellos tenían que continuar. Aleluya. Valga decir pues que este desierto también fue aquel donde salió Agar. Aleluya. Y donde el ángel de Dios, el ángel de Jehová le habló y le dijo pues que iba a tener un hijo, y que este también sería una persona que se multiplicase porque era siervo o era hijo de Abraham. Entonces, acá el pueblo, gloria al Señor, se encuentra con este desierto y dice que anduvieron 3 días sin agua. Gloria al Señor. 3 días sin hallar agua. Alabado sea el Señor para siempre. Se dice pues que el cuerpo puede resistir más de 3 días sin comer, pero cuando tiene más de 3 días sin tomar agua, el cuerpo se comienza a deshidratar grandemente y pudiera la persona, por supuesto, morir. Entonces el pueblo, aleluya, tuvo 3 días por el desierto sin hallar agua. Y concuerda, pareciera, ¿verdad?, que concordase
lo que se dice del cuerpo, porque nuestro cuerpo es 75% de agua. Gloria al Señor. Y como Dios, aleluya, tiene el control de todas las cosas y no nos deja resistir más allá de nuestra propia fuerza, como dice la Biblia, Dios no nos dará carga más allá de la que no podamos resistir o la que no podamos llevar. Gloria al Señor. 3 días sin agua. Pero resulta ser que cuando llegan y ven agua, por fin después de 3 días, dice la Biblia que ellos hallaron el agua que estaba amarga. A su nombre, hermano. Gloria a Dios. El agua amarga. Imagínense el escenario. Sed, pero una sed que cuando le aprisiona a uno siente que fallece, uno siente que le falta la vida, porque el agua es vida, ciertamente. Ellos estaban cansados, atribulados, estaban... Oye, necesitamos agua, ya Dios hizo el milagro, pero ahora necesitamos agua. Gloria al Señor. Y cuando la hallan, resulta ser que estas no eran de consumo humano. Pero, ¿qué sucede? La actitud del pueblo es lo que va a revelar ahora la fe de ellos. La actitud del pueblo es lo que revela lo que hay en su corazón realmente. Dice, ok, las aguas eran amargas, por lo que le pusieron el nombre de Mara. Marca significa amargura, amargo. Y entonces nosotros, para ponerle nombre a los problemas, estamos mandados a hacer, ¿verdad? Oye, qué fastidio, qué cosa tan terrible. Y comenzamos entonces a intensificar el problema y lo seguimos llamando y seguimos diciendo que está amargo, seguimos diciendo... Pero no solamente que decimos y proferimos con nuestra boca, oye, vamos a llamarle a este problema, oye, el fastidio. Vamos a llamarle el problema, oye, una desgracia. Vamos a llamarle y comenzamos nosotros a proferir ligeramente con nuestra boca, a llamar, a decirle las cosas, a cambiarle las cosas que Dios estaba permitiendo con un propósito, y nosotros le cambiamos el nombre. Gloria al Señor. Entonces resulta ser que el pueblo no solamente le cambió el nombre a las aguas o le dijo, mira, esto es así, sino que también el pueblo comenzó a murmurar. Y ese es el problema que nosotros tenemos, que cuando las cosas no comienzan, no continúan como nosotros nos esperábamos. El pueblo esperaba que Dios, así como de alguna manera pues abrió el mar, también tuviera agua para tomar. O sea, era como que lógico. Y ciertamente, aunque nosotros a veces parecemos que se nos olvida que Dios tiene las cosas ya controladas y que tiene todo, digamos, dentro de su orden, lo tiene ya listo. El pueblo entonces fue a murmurar. ¿Cuántas veces nosotros comenzamos a murmurar en lugar de recordar que así como abrió el mar rojo en una oportunidad, tiene el poder de abrir la fuente de los cielos y derramar de su bendición? El pueblo se le olvida muy rápidamente, aleluya, porque lo que tenían eran 3 días nada más, pero 3 días de haber visto que no estaban viendo un Dios de cartón, no estaban viendo un Dios de papel, estaban viendo la mano del Dios poderoso. 3 días solamente, y olvidaron que Dios había hecho un milagro sin igual. Amén. ¿Nos identificamos con eso a veces? Nos identificamos, hermano. Nos identificamos. Yo también me identifico que viendo la mano de Dios, a veces viene el momento de enfrentar un desierto y como que uno dice, oye, el muro como que me hizo, no sé, me cerró el cielo. El muro, no hay una muralla que llegue hasta el cielo y que pueda quitar la visión de Dios para nosotros, amados. Aleluya. Alabado sea el Señor para siempre. Pero a veces nosotros nos olvidamos rápidamente de lo que Dios ha recién hecho. O sea, 3 días nada más, Ana Gabriela. 3 días. Carlos. 3 días. Alabado sea el Señor para siempre.
Dios actúa en el tiempo que tiene que actuar. Dios no está precipitado como nosotros, amados. Dios no tiene nervios ni angustia como nosotros, porque Él sabe lo que tiene que hacer. Y a su nombre, gloria. Él sabe lo que tiene que hacer. Alabado sea Dios para siempre. Entonces el pueblo se puso a murmurar y a decir: ¿qué hemos de beber? ¿Qué hemos de beber? ¿Qué has de beber tú, hermano? Gloria al Señor. La Biblia, amados hermanos, nos da a nosotros ejemplos bíblicos palpables, que donde nosotros podemos palpar, aleluya, que la persona, que el creyente puede tener triunfo en medio de las dificultades. Alabado sea Dios. Y uno de ellos es Ana. Sabemos que Ana fue una mujer que era amada por su esposo. Gloria a Dios. Era la preferida de su esposo. Y me podrían decir algunos, pero ¿por qué la preferida? El hombre resulta ser que tenía 2 mujeres. Después averiguaré por qué sucede eso. Pero el punto es que Ana era la preferida de su esposo, el Cana. Sin embargo, la Biblia dice, manifiesta que Dios no le había concedido el tener hijo. De alguna manera, cuando uno comienza a buscar el hebreo, como que Dios le permitió cerrar la matriz. Gloria a Dios, cerrado. Lo cierto del caso es que ella estaba afligida, pero afligida no por nada, sino que había una enemiga que estaba muy cerca de ella, y era Penina, que significa perla, como redonda. Ahora, esta mujer la irritaba 3 cosas que hacía: la irritaba, la afligía y la entristecía. Una combinación perfecta. La afligía diciéndole: mira todos los hijos. Uno pudiera especular un poco, o que da la Biblia a entender: mira todos los hijos que tengo, lo que le he dado a mi esposo, y tú ni uno. Y eso era constantemente. Usted se imagina, por ejemplo, que en aquel entonces la mujer que no daba luz, era como que Dios ciertamente le había cerrado el asunto, y era como un símbolo también de maldición. Era como que, oye, lo peor que le pudiera pasar a una mujer en ese entonces. Y Ana, la Penina, le recordaba todos los días, pudiéramos decir, que no tenía hijo. ¿Cómo se puede sentir una mujer en esa condición, hermano? Más, pero Dios tenía un mejor propósito para ella. La irritaba, es decir, la hacía molestar, la hacía enfurecer. Todos los días le decía lo mismo: estéril, tú no tienes hijos. Y eso la irritaba, la molestaba, la hacía crujirle los dientes, la entristecía. Ana estaba en un momento de depresión, pero la depresión, el sufrimiento, la tristeza, la rabia, la supo canalizar, porque supo a dónde ir. ¿Cuántos de nosotros sabemos a dónde ir cuando estemos en esta condición? Aleluya. Ana, aleluya, sentía que no podía más, pero fue a quien puede resolver el asunto. A su nombre, hermano. Gloria a Dios. Gloria al Señor para siempre. Ana no fue a quejarse ni siquiera con el esposo. Ana no se quejó con otra persona, otro tercero, sino que fue a quien da la vida, dando a entender que Ana conocía que quien podía hacerla dar a luz era Dios mismo. Y a su nombre, hermano. Gloria a Dios. Alabado sea Dios para siempre. Entonces no fue a quien posiblemente pudiera consolarla, sino que fue a quien podía abrirle la matriz y hacerla concebir. ¿Por qué? Porque Él era el dueño de la vida. Y a su nombre, hermano. Gloria a Dios. Alabado sea Dios para siempre. ¿A quién acudimos nosotros cuando estamos en dificultades? ¿A quién acudimos nosotros? Ella supo canalizar toda esa aflicción. Ella supo canalizar toda esa ira, toda esa molestia, toda esa tristeza. La canalizó porque fue al dador de la vida. Aleluya. Una mujer pues que la afligía tanto que ni comía. Es impresionante que cuando uno está completamente afligido o está al borde de una depresión, el hambre se le quita,
todo. Gloria al Señor. Pero la Biblia dice que oró Ana a Jehová. La mejor decisión que tomó. Oró Ana a Jehová. Dice la Biblia que lloró con amargura del alma y abundantemente. Alma. Aleluya. Ana estaba llorando con el alma, con amargura. Ana se estaba tomando, aleluya, aquella copa que era amarga, que era como la hiel. Bendito el Señor para siempre. Ana, entonces, dice la Biblia que lloró abundantemente. Pero qué bueno que nosotros tenemos, que Ana tenía un Dios, aleluya, que no se da como por desentendido. Dios no le volteó la espalda a Ana. Gloria al Señor. Dios no cerró su oído a Ana. Dios, aleluya, atendió el clamor a Ana y no dejó que las gotas, que las lágrimas abundantes que brotaban del corazón y del alma de Ana cayesen en tierra, sino que la tomó y la puso en su redoma, como dice la Biblia. Y a su nombre, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Dios no es indiferente cuando hay un llanto, aleluya, que sale del corazón y se le expresa a Él directamente. Alabado sea Dios para siempre. Ana lloró con amargura de alma y abundantemente. Aleluya. Que dice la Biblia, pues, que la tomaron el hombre, el sacerdote, el ministro de ese momento, aleluya, la tomó por ebria y ella, aleluya, le dijo que no tomase a su sierva como una mujer impía. Gloria al Señor para siempre. Pero después dice la Biblia, aleluya, que después el hombre le dice, ve en paz. Gloria a Dios. Dice la Biblia que ya Ana se levantó, aleluya, y no estuvo más triste. Alabado sea el Señor para siempre. Ciertamente Dios usa a los hombres. Sí los usa. Gloria al Señor. Entonces, Ana, al recibir esta palabra de parte de Dios, digamos, dice la Biblia, pues, que al año siguiente Ana estaba recibiendo el fruto, aleluya, en sus manos. ¿Por qué? Porque Ana, aleluya, se lo había inclusive prometido a Dios, se lo había entregado a Dios. Ana le entregó a su hijo a Dios aún desde antes del nacimiento. Y entonces, como dice la Biblia, que cuando su esposo se llegó a Ana, Ana concibió porque Dios se acordó de ella. Y no porque Dios se había olvidado. Ese acordarse de Dios quiere decir que Dios se movió a su favor. Dios se movió en su misericordia. Dios extendió su mano e hizo lo que era imposible. Y ahora no vemos a Ana llorando, gimiendo, irritándose por su enemiga, sino que ahora Ana abrazaba, aleluya, aquella promesa o aquella bendición que le había pedido a Dios. ¿Dónde se metería Penina? Alabado sea Dios para siempre. Porque después de eso Ana tuvo 5 hijos más. Entonces eso es lo que hace Dios, que a nuestros enemigos le calla la boca. Alabado sea Dios. Pero si sabemos esperar en Dios, Ana no se puso a pelear con esta mujer. Ana fue a orar, a gemir, aleluya, a poner su corazón y a llorar delante de Dios. Y entonces Dios canalizó todo. Y Ana entonces luego exclamó y cantó su cántico para la gloria de Dios. Aleluya. ¿Cuántos de nosotros, aleluya, hemos sido tal vez irritados por personas, humillados por personas, señalados por personas? Aleluya. Muchas personas tal vez dicen, no, tú no lo vas a lograr, no lo puedes hacer. Aleluya, pero se olvidan. O ellos no saben que nosotros tenemos un Dios dador de la vida. Un Dios, aleluya, que hace milagros y prodigios sin cesar. Aleluya. Bendito sea el Señor para siempre. Entonces Ana se tomó su trago amargo, pero después, aleluya, fue tan dulce como la miel. Y su, aleluya, y su dulzura tenía nombre, se llamaba Samuel. Aleluya. Gloria a Dios, santo eres tú, mi Dios. Gloria a Dios. Gracias a Dios.
se llamaba Samuel. Alabado sea Dios. Y es que Dios no va a permitir, amados hermanos, que usted sea avergonzado. Gloria a Dios para siempre. Dios va a ver, Dios va a hacer que sus enemigos vean, aleluya, el milagro que usted le ha pedido tanto a su Dios. Aleluya. Y lo va a abrazar. Gloria a Dios, va a abrazar su milagro, va a gozarse con su milagro, se va a regocijar, aleluya, y ese milagro se va a convertir en una bendición para otro, porque eso fue lo que precisamente se convirtió Samuel en un profeta de fuego, en un profeta aquel cuyas palabras no cayeron a tierra jamás. Alabado sea Dios. Aleluya, su nombre. Gloria. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, amados hermanos, de lo amargo a lo dulce, aleluya, porque así es la bendición de Dios. Dulce, dulce, agradable al paladar, agradable al alma, aleluya. Bendito el Señor para siempre. También podemos observar, en este caso, un caso un poco distinto, la vida, aleluya, del apóstol Pedro. Este hombre, gloria a Dios, que fue llamado por el Señor, un hombre pescador que no tenía estudio, no tenía letras, sin embargo al Señor le plació escogerlo, dando a entender, Señor, que de lo vil, menospreciado del mundo, escoge Dios para hacer cosas grandes y poderosas. Y ahora el que pescaba peces, aleluya, se estaba convirtiendo, aleluya, en un pescador de alma. Pero llega el momento, aleluya, en que se acerca la semana de la pasión de Cristo, en que se acerca el momento más duro para Jesús, aleluya. Y dice la Biblia, pues, que ellos, después de tomar la cena del Señor, aleluya, gloria a Dios, el Señor decía: Pedro, yo he orado, yo he clamado por ti, para que tu fe no se detenga, porque Satanás me ha pedido para zarandearte como trigo, pero yo he clamado, mi clamor es profundo y verdadero, y después, entonces, tú te unirás con tus hermanos. Pedro le dice: Señor, aunque todos te dejaren, aunque todos te dieran la espalda, yo nunca te voy a dejar. Y el Señor, conociendo a Pedro, le dice: Pedro, Simón, va a cantar el gallo y tú me habrás negado 3 veces de que existo. Alabado sea Dios para siempre. Llegó el momento, aleluya, en que viene Jesús a orar en el Getsemaní, y observamos que Jesús tomó a sus 3 discípulos, sus 3 apóstoles, en el círculo de amigos, aleluya, Pedro, Jacob y Juan, aleluya, y le dijo: Pedro, ora conmigo, clama conmigo, porque mi alma está abatida hasta la muerte, le decía el Señor a Pedro. Gloria al Señor. Y cuando el Señor fue a orar, a clamar al Padre, luego que regresó, vio a Pedro durmiendo. Le dijo: Pedro, no pudiste ni siquiera velar conmigo 1 hora. Y le dijo el Señor: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y entonces, hasta que llega el momento en que se quedan dormidos, aleluya, y el Señor dice: bueno, ya descansen, ya se acerca el que me entrega. Y vino pues Judas a entregar al Señor, gloria al Señor, y Pedro saca su espada y le arranca la oreja a uno de los, vamos a decir, de los siervos del sumo sacerdote. Y luego, como dice la Biblia, hirieron al pastor y las ovejas se dispersaron. Ahora vemos a Pedro no tan fuerte como decía esas palabras. No vemos a un Pedro ahora que decía: yo igual voy a pelear por Cristo. No. Ahora vemos a un Pedro que dice la Biblia que seguía a Jesús de lejos. Ahora vemos a Pedro que se estaba escondiendo de los demás. Y le decían: tú también andabas con Jesús. ¿De dónde me has visto tú, amigo? Yo no conozco a tal hombre, decía Pedro. No conozco a tal hombre. Lo hizo. Y dice la Biblia, pues, que cuando lo niega y que canta el gallo, observa a Jesús, a Pedro, y dice la Biblia que Pedro
lloró amargamente. Alabado sea Dios para siempre. Lloró amargamente porque le costó, aleluya, gloria a Dios, le dolió en su corazón haber negado a su maestro, le costó en su corazón haber defraudado al maestro, le dolió en su corazón haberle fallado a Cristo. Gloria al Señor. Y ahora entonces vemos a un Pedro triste, un Pedro que se lamentaba, aleluya, porque se lloraba amargamente, era que lloraba, pero de culpabilidad, se sentía culpable, gloria al Señor. Pero las palabras que Jesús le había dicho, de que después que Jesús resucitase, aleluya, se iban a cumplir. Entonces llega el momento en que Jesús resucita y se le aparece y le pregunta: Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le dijo: sí, Señor, te quiero. Y le vuelve a decir, entonces apacenta, le dice, apacenta mis corderos. Y le vuelve a decir, Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, te quiero, siento afecto por ti. Apacienta entonces mis ovejas. Y le vuelve a preguntar al Señor, Pedro, ¿me amas? Y Pedro se entristeció, tal vez recordando un poco las veces en que negó al Señor. Aleluya. Y el Pedro le dice, sí, Señor, agapao, te amo. O sea, con el amor de Dios. Y entonces el Señor le encarga y le dice a Pedro, apacienta mis ovejas. Si nosotros pues fallamos, amados hermanos, ciertamente viene el momento en que tenemos que enfrentar, aleluya, las consecuencias, sí, y que tengamos tal vez que llorar amargamente. Pero las palabras de Jesús, aleluya, cuando hay un corazón arrepentido, un corazón humillado, dice la Biblia que no desprecia jamás, aleluya. Y entonces, cuando vemos en el día del Pentecostés aquel Pedro que ya estaba restaurado, que ya había recibido la promesa de parte de Dios, observamos a un Pedro que estaba utilizando aquellas llaves que Dios le había entregado, porque Jesús le dijo, yo te digo que tú eres Pedro y a ti te daré las llaves del reino. Le estaba dando autoridad. Y Pedro en el día de Pentecostés utiliza las llaves de la autoridad que el Señor le ha dado y se gana 3,000 almas para el reino de los cielos. Y el Pedro que lloró amargamente de culpabilidad, ahora es el Pedro, aleluya, que está restaurado, un Pedro completamente transformado, un Pedro que ahora habla con denuedo, con confianza y es capaz de predicar el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque había sido restaurado, porque pasó de lo amargo a lo dulce. Y la dulzura para Pedro era que se habían ganado 3,000 almas para el reino de los cielos. Y a su nombre, hermano, alabado sea Dios para siempre. Entonces, aleluya, observamos que esta característica tan terrible, gloria al Señor, de tomar algo tan terrible como lo amargo, dice la Biblia, pues, que Dios lo convierte en algo que puede ser bebible, consumible. El pueblo, aleluya, como decía, no podía beber el agua, pero hasta que vino un siervo, ¿verdad? Moisés, que hizo, que clamó a Dios, el mismo Dios que le respondió, aleluya, en toda su travesía le mostró un árbol, dice la Biblia, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Para que se endulcen las aguas, amados hermanos, hay que obedecer, aleluya, atentamente a las instrucciones de Dios. Dios no le dijo, bueno, agarra esta piedra y lánzala a las aguas. No, este árbol lo vas a lanzar, aleluya, a las aguas y ellas se endulzarán. Y dice la Biblia, pues, que Moisés lo hizo así y las aguas se endulzaron. Alabado sea Dios para siempre. Dice la Biblia que allí le dio estatuto y ordenanza y allí los probó.
Alabado sea Dios para siempre. Entonces, ¿qué queremos nosotros en momentos como estos? Que Dios ciertamente haga que podamos beber las aguas dulces, y eso es lo que Dios quiere. Esto también me trae a memoria, amados hermanos, que el sacerdote tenía que ofrecer un incienso delante de Dios diariamente. Y entre esos componentes, digamos, gloria al Señor, del incienso, está uno llamado mirra, y es algo un poco amargo, gloria al Señor, en conjunto con el ónice, con el gálbano, y el incienso aromático, y el estaste. Todo ello formaban una composición que iba a ser de olor agradable, de olor fragante para Dios. Entonces, lo amargo, la dificultad, la prueba, las aflicciones se convierten entonces en nosotros cuando alzamos nuestra voz y adoramos a Dios y le alabamos y oramos ante su presencia. Como dice la Biblia, el incienso sube delante de su presencia. Como dijo el salmista, suba mi oración delante de ti como el incienso. ¿Por qué? Porque el incienso representa las oraciones de los santos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? La Biblia dice que debemos orar sin cesar. Entonces, cuando oramos, cuando clamamos, cuando adoramos y tenemos en nuestras vidas tal vez una oración que viene producto de una aflicción y producto, aleluya, de una angustia, entonces ese incienso delante de Dios va a comenzar a oler, va a comenzar, aleluya, a Dios a percibir un olor grato, un olor fragante, porque qué hermoso ese es delante de los ojos de Dios, que aunque nosotros estemos afligidos, que aunque estemos con escasez, podamos decir, mi corazón, aleluya, ayúdame. Aleluya, siga. Cuán grande es, Cuán grande es Él. Dígalo. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. cuán grande es Él. Aleluya, su nombre, hermano. Eso es lo que Dios quiere. Aleluya, escuchar una alabanza. Aleluya, en medio de estos momentos tan difíciles. Dios quiere escuchar una alabanza. Aleluya. Porque el mismo Jesús, cuando dijo, Padre, pasa de mí esta copa. Es decir, Señor, no quiero beber este trago tan amargo, le estaba diciendo el Padre. Y él le dijo, si me la das de beber, entonces de igual manera yo me la voy a tomar. Aleluya, no queremos tomar del trago amargo. Pero la Biblia dice que es necesario que tomemos de ese trago amargo. Y aunque sea doloroso, aunque querramos escupirlo, gloria al Señor, entonces luego Dios nos hará de tomar de su miel. Aleluya. ¿Por qué? Porque después que viene el gozo, después que viene, aleluya, la respuesta de Dios, nosotros podemos decir como Ana, esto era lo que yo le estaba pidiendo a Dios. Amén. Y en su momento Dios me lo concedió. Amén. De lo amargo a lo dulce. Y aquí está completamente bíblica la respuesta. Después que Dios endulzó las aguas, le dio otra bendición, y fue que se consiguieron con el, dice, llegaron al linde donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. 12 estanques de agua representando las 12 tribus de Israel, uno para cada uno, porque Dios es un Dios personal. Dios satisface el agua, la sed, resuelve el problema de manera individual y a su nombre, y lo hizo de manera abundante. Después que nos hace tomar un poquito de agua dulce, luego viene la bendición abundante. Y a su nombre, hermano.
Y Él es el que vive de lo amargo a lo dulce. ¿Cuántos días le falta a usted para terminar su trago amargo? No lo sabemos, Dios lo sabe, gloria al Señor. Pero crea que si continúa alabando y adorando al Señor y esperando lo que Él ha prometido, usted va a tomar su miel, su agua dulce. Amén. Para la gloria de su nombre. Póngase sobre sus pies, amados hermanos. Alabados a Dios para siempre.